Hola, ¿cómo están? Les saluda Narcisa Viviana Panchana Mosquera, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la carrera Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El día de hoy les voy a hablar acerca del libro de Estadística para la Administración y la Economía, del capítulo 1 de Datos y Estadísticas. Empecemos. Hemos hecho un mapa conceptual donde les voy a explicar en sí qué es lo que vamos a hablar. Antes de todo les voy a hablar lo que es la economía, los datos y la economía en la práctica, donde vamos a tratar acerca de Business Week. Business Week, con una circulación mundial de más de 1 millón de ejemplares, Business Week es la revista más leída en el mundo. Más de 200 reporteros y editores especializados en 26 oficinas alrededor del mundo producen diversos artículos de interés para la comunidad interesada en los negocios y en la economía. Business Week también usa métodos e información estadísticos en la administración de su propio negocio. Por ejemplo, una encuesta anual hecha a sus suscriptores les permite poner datos demográficos sobre sus hábitos de lecturas, compras probables y diferentes estilos de vida, entre otros. Los directivos de Business Week usan resúmenes estadísticos obtenidos a partir de las encuestas para dar un mejor servicio a sus suscriptores y anunciantes. Mediante una encuesta reciente entre los suscriptores estadounidenses, se supo que un 90% de los suscriptores de Business Week tienen una computadora personal en casa y que un 64% de ellos realizan en el trabajo compras por computadoras. Estas estadísticas nos ayudan y además nos indican a los directivos de Business Week que los avances en computación serán de interés para sus suscriptores. Además, cabe recalcar que los resultados de las encuestas también los son proporcionados a sus anunciantes potenciales. Los elevados porcentajes de personas que tienen una computadora en casa y que realizan compras por computadoras en el trabajo, podría ser esto un incentivo para que los fabricantes de computadoras se anunciaran en Business Week. Además, este capítulo muestra los tipos de datos con que se cuentan en análisis estadísticos y describe cómo se obtienen los datos, que es lo más importante. También presenta la estadística descriptiva y la inferencia de la estadística como medios para convertir los datos en información estadística, que tienen un significado y que es fácil de interpretar. Bueno, ahora les voy a explicar el mapa, más detenidamente en qué consiste cada uno de los capítulos que nos vamos a encontrar en este libro. Datos y estadísticas. Datos y estadísticas se aplica en los negocios y además también se aplica en la economía, donde encontramos la contaduría, las finanzas, el marketing, la producción y la economía. Dentro de la contaduría se realizan auditorías y las empresas de contadores públicos, al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreos estadísticos. En las finanzas se hacen los análisis para las inversiones y los analistas financieros emplean una diversidad de información estadísticos como guía para sus recomendaciones de las inversiones a futuro o a corto y largo plazo. El marketing. El marketing se lo realiza para hacer una investigación del mercado y muy aparte de esto, el marketing es como que la entrada principal de un producto para ver si va a tener un alto volumen de impresión del cliente o del público. La producción, esto lo vamos a hacer para controlar la calidad del producto. Muy aparte de esto, la importancia que se le da actualmente a la calidad es lo que hace el control de la calidad. Una aplicación importante de las estadísticas a la producción para vigilar el resultado de los procesos de producción y se usan diversas gráficas de control estadísticos en la calidad. La economía. La economía es para pronosticar la economía de la empresa si a un futuro no vamos a tener una quiebra.
Por eso, los economistas suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. Usan una variedad de información estadística para hacer estos pronósticos. Por ejemplo, para proporcionar las tasas de inflación, emplean información estadística sobre los indicadores como el índice de precios al consumir, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de la producción. También dentro de este capítulo nos encontramos los datos, como son los cualitativos, los cuantitativos, las series de tiempo y la sección transversal. Los datos cuantitativos y cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento, mientras que los datos cualitativos emplean la escala nominal o a lo ordinal y pueden ser numéricos o no, como son los cualitativos de edad, estatura, todo lo que tenga que ver con los números. Ya, ahora les voy a explicar algo acerca de las fuentes de datos, donde tenemos fuentes existentes, estudios estadísticos y errores de la adquisición. En los estudios estadísticos vamos a encontrar estudios observacionales y estudios experimentales. En las fuentes existentes nos vamos a basar a lo que son las bases de datos y también encontramos en errores a la adquisición al momento de comparar algo. Ya. Ahora en los datos estadísticos también se divide la estadística descriptiva, que es la interpretación de datos, tablas numéricas, y aparte tenemos los gráficos. Aparte tenemos la inferencia estadística, que es la población y la muestra. Y aparte las computadoras y el análisis estadístico. En sí, aquí está resumido todo lo que les voy a hablar y más adelante voy a profundizar y a explicarles diferentes temas de los cuales hacen parte este hermoso capítulo. También cabe recalcarle en lo que le está explicando aquí en los estudios estadísticos, que son los experimentales, y los observacionales, que es la clasificación de estos mismos estudios. Y un estudio experimental consiste en tomar mediciones del sistema en estudio, manipular el sistema y luego tomar las mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. Ahora lo que es un estudio observacional no implica manipulación experimental. En su lugar se recopilan datos y se investigan las correlaciones entre los procedimientos y las respuestas. En los errores en la adquisición, que es lo que tenemos esta parte aquí, los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Deben de usar datos erróneos, es peor que no usar ningún dato. Un error en la adquisición de datos se tiene siempre que el valor del dato obtenido no es igual al verdadero valor o al valor real que se hubiera obtenido con un procedimiento correcto. Estos errores ocurren de varias maneras y siempre tenemos que tener cuidado de no tenerlos al momento de tener una adquisición. Por ejemplo, tenemos que un entrevistador puede cometer un error de escritura como una transposición al escribir la edad de una persona y en lugar de 24 años puede escribir 42 años. O en una entrevista el entrevistado puede malinterpretar una pregunta y dar una respuesta incorrecta. Los análisis de datos con experiencia tienen sumo cuidado, tanto al recolectar los datos como al registrarlos para garantizar que no se cometan este tipo de errores al momento de tener una adquisición, que por lo general es lo común que siempre nos sucede. También cabe recalcar un tema muy importante, que en los estudios estadísticos no experimentales y observacionales no se controlan las variables de interés. El tipo más usual de estudio observacional es quizás una encuesta, que es lo más importante antes de tomar una decisión. Por ejemplo, en su encuesta, mediante entrevistas personales, primero se debe identificar las preguntas de la investigación. Después se presenta un cuestionario de los individuos o a los individuos de la muestra.
Algunos restaurantes emplean estudios observacionales para tener datos acerca de la opinión de sus clientes respecto a la calidad de los alimentos o del servicio que ellos brindan. A continuación, bueno, aquí les voy a explicar qué es una variable. Una variable es una característica de los elementos que es de interés. Por ejemplo, estas son las variables, las bolsas de valores, la denominación, posición, precio y ganancia por acción. Un conjunto de mediciones obtenidos para un determinado elemento se llama observación. Y elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. Todo esto es una cantidad. Los datos son hechos de informaciones y cifras que se recogen y analizan y resumen para su presentación e interpretación a todos los datos reunidos para un determinado estudio, y a esto se le llama datos para la selección de un estudio. Ahora, un tema muy importante dentro de esto es la escala de medición, que la escala de medición se domina entre nominal, ordinal, un intervalo y la escala de la razón. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Luego, una escala de medición para una variable es ordinal, si los datos muestran las propiedades de los datos nominales y además tienen sentido el orden o jerarquía de los datos. Una escala de medición para una variable es una escala de intervalo, si los datos tienen las características de los datos ordinales y el intervalo entre los valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Una variable tiene la escala de razón, si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre los dos valores tienen significado. Aquí van a incluir las variables como son de distancia, de altura, peso y tiempo, siempre y cuando se usan una escala de razón en la medición. Ahora tenemos los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Bueno, los datos cuantitativos, como ya les expliqué anteriormente, requieren valores numéricos que indiquen cuántos o cuántos. Los datos cuantitativos se obtienen usando la escala de medición de intervalo o de razón. Como por ejemplo tenemos el número de miembros de una familia, la altura de una persona, el peso o la masa de un cuerpo. Ahora, los datos cualitativos comprenden etiquetas, nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean la escala nominal o la ordinal, y estos pueden ser numéricos o no. Aquí tenemos ejemplos como el estado civil, el miedo y la calificación de un examen, es lo que más le tenemos miedo. Estos son datos cualitativos, puede tener una persona. Ahora, los datos de sección transversal y de series de tiempo. ¿Qué es un dato de sección transversal? Son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento, es decir, el punto en el tiempo. Ahora, los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos de tiempo. Ya, ahora una estadística descriptiva. La mayor parte de la información de estadísticas en periódicos, revistas, informes de empresas y otras publicaciones constan de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de entender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos, se los conoce como una estadística descriptiva. Ahora, una estadística inferencial, es la parte que está aquí. En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, lo que concierne a individuos, empresas, votantes, hogares, productos, clientes, entre otros. Pero debido al tiempo, al costo y a otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama población, y a un grupo pequeño se le llama muestra.
En términos formales se emplean las definiciones siguientes. Aquí tenemos la estadística inferencial, la población y luego donde nos va a arrojar la muestra. Como ya les expliqué, muestra es un subconjunto de la población y la población es el conjunto de todos los elementos de interés de un estudio determinado. Ahora tenemos unos conceptos relacionados dentro de este tema. La población. La población es un conjunto de todas las mediciones u observaciones hechas sobre una o varias características de los elementos del universo. Ahora, la muestra es un subconjunto de elementos del universo o la población. Y el universo, se va a definir como el conjunto de sujetos, elementos que tienen una característica común, observable y susceptible de ser medido. Ahora, la variable es una característica de un sujeto u objeto que varía de un elemento a otro. Las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse grandes cantidades de datos, los analistas usan software para realizar estos trabajos. Mediante los software se facilitaría el trabajo o los datos que debemos realizar mediante programas, entre otros que son de gran ayuda. Ejercicios. Primer ejercicio. La Columbia House vende discos compactos a los miembros de su club de venta por correo. En una encuesta sobre música, se les pidió a los nuevos miembros del club que llenaran un cuestionario con 11 preguntas. Algunas de las preguntas eran las siguientes. ¿Cuántos discos compactos ha comprado en los últimos 12 meses? ¿Eres miembro de algún club de venta de libros por correos? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu edad? Incluyéndote a ti, ¿de cuántas personas adultas y niños consta tu familia? ¿Qué tipo de música te interesa comprar? Se presentaban 15 categorías entre las que se concentraban rock pesado, rock ligero, música contemporánea, para adultos, rap y rancheras. Responde si los datos que se obtienen con cada pregunta son cualitativos o cuantitativos. Refiriéndonos a la primera interrogante que nos pide esta pregunta, ¿cuántos discos compactos has comprado en los últimos 12 meses? Yo puedo responder que he comprado entre 5, 10, 8 o 12 discos en los últimos 12 meses. Por ende, estoy dando un valor numérico y esta respuesta sería cuantitativa. En la siguiente pregunta que nos dice en la interrogante, ¿eres miembro de algún club de venta de libros por correo? Pues la respuesta es sí o no. Y estoy hablando prácticamente de la cualidad que puedo tener para vender libros. Por lo tanto, esta respuesta va a ser cualitativa. ¿Cuál es tu edad? 25 años. Por ende, estoy hablando de números. Y esta respuesta va a ser cuantitativa. Incluyéndome a mí, ¿cuántas personas, adultos y niños constan en tu familia? Aproximadamente 7 personas. Entonces, esta respuesta sería cuantitativa porque estoy hablando también de un número de las personas que constan en mi familia. ¿Qué tipo de música te interesa comprar? Pues a mí me interesa comprar rancheras. Entonces, es una cualidad y esta respuesta sería cualitativa. Entonces, las preguntas A, C y D proporcionan datos cuantitativos y la pregunta B y la pregunta E proporciona datos cualitativos. Como queda claro, cantidad o cuantitativo es cantidad numérica de números, edad, estatura, y cualitativo, cualidad de la persona, estado civil. Eso cabe recalcar para que quede claro y la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Segunda pregunta o segundo ejercicio. El Hotel Ritz-Carlton emplea un cuestionario de opinión del cliente para obtener datos sobre la calidad de sus servicios de restaurantes y entretenimiento. The Ritz-Carlton Hotel, Naples, Florida, febrero del 2006. Se les pidió a los clientes que evaluaran
6 puntos de recibimiento de servicio de alimentos, menú, atención y atmósfera. Los datos registrados para cada factor fueron 1 para pasadero, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. A. Las respuestas de los clientes proporcionan datos para 6 variables. ¿Son estas variables cualitativas o cuantitativas? Pues la respuesta a esta pregunta serían cuantitativos, porque tenemos 6 variables de las cuales nos están preguntando y vamos a responder 5, 4 o las 6. Y hablamos de números. ¿Qué escala de medición se usa? Aquí se usa la escala de medición ordinal. Como ya les leí anteriormente, ordinal explicaba que los valores se pueden clasificar en categorías y se pueden estos ordenar por jerarquía con respecto a las características que se evalúan, como por ejemplo tenemos el nivel socioeconómico, tenemos el puntaje y también tenemos la clase social. Como aquí estamos hablando que de los números pueden ser por orden jerárquico, de mayor a mayor, entonces la escala va a ser ordinal, utilizada en esta pregunta. Recalcando para que quede claro y no quede duda entre cualitativo y cuantitativo, tenemos aquí otro ejercicio. Dice, indique qué tipo de observaciones son las siguientes. Tenemos A, observación cualitativa y B, observación cuantitativa. En esta pregunta tenemos, el pedazo de madera mide 19 centímetros y medio, pues hablamos de centímetros, de medidas, de números, por ende aquí la respuesta va a ser A, que va a significar que la observación, B, que va a significar que la observación es cuantitativa. ¿El olor de la sustancia es agradable? Pues nuestra respuesta va a ser sí o no, y aquí va a ser una observación cualitativa. Aquí, el beaker pesa 145.7 gramos, hablamos de números, de peso, entonces aquí mi respuesta va a ser B, observación cuantitativa. La esponja es áspera, responderemos sí o no, y mi opción de respuesta va a ser la A, porque mi observación es cualitativa, de cualidad de esta esponja. 5. ¿El sabor de la sustancia X es amargo? Sí o no, por ende también es cualitativo. Este ejercicio es para que nos quede claro la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Por eso he hecho hincapié en que quede claro este tema. Siguiente ejercicio. Tenemos los equipos de sonidos todo en uno, llamados mini componentes, cuentan con sintonizar radio AM y FM, casetera doble, cargador para un disco compacto con bocinas separadas, y en la tabla 1,7 se muestran los precios de menudeo. Adelante de este les voy a indicar la tabla, donde la calidad de sonido, capacidad para discos compactos, sensibilidad y selectividad de la sintonización y cantidad de caseteras en los artículos de una muestra de 10 mini componentes. Tenemos las siguientes preguntas. A. ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? B. De estas variables, ¿cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas? C. ¿Cuántos elementos contiene este conjunto de datos? D. ¿Cuál es la población? E. Calcule el precio promedio de la muestra. F. ¿Cuál es la capacidad promedio de CD en la muestra? G. ¿Qué porcentaje de los minicomponentes tiene una sintonización de FM buena o excelente? ¿Y qué porcentaje de los minicomponentes tienen estas dos caseteras? Vamos a las respuestas. Aquí está la tabla que les mostré, donde estas son las variables. Y dice, ¿cuántas variables hay en este conjunto? La respuesta es 5, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De estas variables, ¿cuáles son cuantitativas y cualitativas? Entonces, las variables cualitativas tenemos la calidad del sonido y la sintonización FM, porque es de la calidad, y cuantitativas tenemos el precio, la capacidad para CD, que puede ser 1, 2, 3, número infinito, y las caseteras, que pueden tener 2, 3 o 4. ¿Cuántos elementos contiene este conjunto de datos? Nuestra respuesta es 10. Aquí podemos contar
Estos son los elementos de los datos, donde tenemos 10. ¿Cuál es la población? Son todas las marcas de los mini componentes que tenemos dentro de esta muestra. Y calcula el precio promedio de la muestra. El precio promedio de la muestra sería 314 en nuestra respuesta. ¿Y cuál es la capacidad promedio de CD en las muestras? Nuestra respuesta sería 3. Ahora, ¿qué porcentaje de los mini componentes tiene una sintonización de FM buena o excelente? Pues aquí vamos a realizar una regla de 3. ¿Y qué porcentaje de los mini componentes tienen las dos caseteras? Igual manera. Ahora tenemos otro ejercicio. En la figura 1,8, que es la gráfica que está aquí, se presentan barras que resumen las ganancias de Volkswagen para los años 1997 a 2005. Business Week del 26 de diciembre del 2005. En la tabla tenemos que viene desde el año de 1997 hasta el año 2005 y tenemos ganancias en millones de dólares. ¿Estos son datos cualitativos o cuantitativos? Pues la respuesta va a ser cuantitativa porque las ganancias salen en millones de dólares y estos datos son cuantitativos. ¿Son datos de serie de tiempo o datos de sección transversal? Pues son datos de series de tiempo porque viene desde el año de 1997 hasta el año 2005. ¿Cuál es la variabilidad de interés? Pues son las ganancias del Volkswagen. Son las ganancias que tenemos en esta columna. Comente la tendencia de las ganancias de Volkswagen a lo largo del tiempo. El artículo Business Week del 26 de diciembre del 2005 estimó las ganancias en el 2006 y 600 millones a 0,6 mil millones. Indica la figura si esta estimación parece razonable. Pues las ganancias son relativamente bajas porque desde el año del 1997 al 1999 hay un crecimiento excelente y del 2000 al 2001 hay una disminución en la disminución de las ganancias. Sugiere que las ganancias de 600 millones proyectadas para el 2006 son razonables. Parte de las ganancias. Bueno, la empresa Gallup realizó una encuesta telefónica empleando una muestra aleatoria nacional compuesta de 1.005 adultos de 18 años o más. En la encuesta se les preguntó a los participantes cómo considera que es su salud física en este momento. Tenemos la página www.gallup.com del 7 de febrero del 2002. Las respuestas podrían ser excelentes, buenas, regular o ninguna opinión. Pues tenemos las preguntas. ¿Cuál es el tamaño de la muestra de esta investigación? ¿Son estos datos cualitativos o cuantitativos? ¿Sería conveniente usar promedios o porcentajes para resumir los datos de estas preguntas? De las personas que respondieron, el 29% dijo que su salud era excelente. ¿Cuántos fueron los individuos que dieron esta respuesta? Primero, antes de nada, ¿cuál es el tamaño de esta investigación? Claramente tenemos que la respuesta es 1.005, porque la empresa Gallup realizó una encuesta telefónica empleando una muestra aleatoria nacional compuesta de 1.005 adultos, donde los cuales eran 18 años o más. Entonces la respuesta es 1.005, que es el tamaño de la muestra de esta investigación. Respondiendo a la segunda pregunta, dice, ¿son estos datos cualitativos o cuantitativos? Pues aquí nuestra respuesta va a ser cualitativos, porque aquí los vamos a expresar en formas, palabras o simplemente textos. Ahora, nos explica, ¿sería conveniente usar promedios o porcentajes para resumir los datos de estas preguntas? Pues mi respuesta va a ser los porcentajes, porque va a ser más fácil arrojar la respuesta a estos datos. Y de las personas que respondieron, un 29% dijo que su salud era excelente. Entonces, ¿cuántos fueron los individuos que dieron esta respuesta? Pues aquí fácil, vamos a realizar una regla de 3, donde tenemos la respuesta va a ser 291 personas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si en 1.005, que fue, aquí estamos,
Si en 1005, que claramente es el tamaño de la muestra de nuestra investigación, 1005 nos viene a dar el 100%. Entonces nosotros queremos saber cuánto fue el 29%. Simplemente vamos a hacer una regla de 3, vamos a multiplicar y a dividir y nuestra respuesta serían 291 personas. Siendo así, hemos respondido a todas las preguntas que nos pide este ejercicio y pues esto ha sido todo de mi parte de explicación en este capítulo. Próximamente estaré explicando el capítulo número 2 y pues denle like y suscríbanse a mi página.